Muy bien, vamos entonces con el estudio de el enojo y la ira. Aquellas cosas que a veces como que consideramos como un permitido, ¿sí? Dejamos que, bueno, el enojo, estoy enojado porque tengo razón, porque mira lo que me hicieron. Y bueno, y porque asumimos culturalmente que podemos enojarnos y podemos tener ira, sin pensar, sin buscar qué es lo que el Señor opina de esto. Entonces, es bueno que a la luz de la palabra de Dios nosotros revisemos cada una de nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestras conductas en las distintas circunstancias de la vida. Miremos allí en Mateo capítulo 5, verso 22, que dice el Señor. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Sí? Entonces, primero, es pecado, y segundo, que va a haber un juicio sobre eso. Es culpable de juicio, dice el Señor. ¿Cuántas veces dejamos que nos domine la ira, el enojo, y terminamos pecando? O sea, no solo que no solucionamos aquello que nos hicieron, aquello que nos dijeron, sino que, terminamos con enemistados con Dios por lo que hemos hecho. Miremos lo que dice Efesios capítulo 4, verso 26. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Qué importante que es. Tener por supuesto que hay una reacción a las cosas que nos pasan, ¿sí? Y eso, bueno, está dentro de las cosas que puedan ser. Me puedo, enojar, fastidiar por algo que pasó, ¿sí? Pero el límite horario es importante. No se ponga el sol. Que no terminemos el día enojados. ¿Cuántas veces nos vamos aún a la cama masticando bronca, enojo, ira por algo que sucedió? Cuando Dios ha puesto ese límite y nos dice que si no hacemos así, estamos dando lugar al diablo, verso 27. No deis lugar al diablo. Qué importante que es tener en cuenta la palabra de Dios para nuestra conducta común, cotidiana, para las cosas de cada día. Porque allí en lo cotidiano, en lo rutinario, donde aparece el enojo, la ira. ¿Cuántas veces escuchamos cosas tan tristes, tan duras, por supuesto, que son espantosas? En las noticias se escuchaba en estos días que alguien, por una discusión muy pareciera normal que podría haber en la vida de una familia, dos hermanos discuten por un perro y uno mató al otro. Qué triste. ¿Cuántas veces se permitieron estar enojados el uno con el otro para llegar a una circunstancia así, a una situación tan tremenda? Y el Señor pide que no pequemos, que no prolonguemos el enojo, la frustración, que el sol no llegue a ponerse sobre nuestra ira y no darle lugar al diablo, porque sin duda cuando vemos esos desenlaces que acabo de comentar, que escuché en las noticias, el diablo tuvo un gran lugar para lograr que haya esa enemistad donde
no solo se cortó una vida, sino que destrozó, familias. Cuánto daño, cuántas cosas, ¿no? Y qué importante que es poder tenerlas presentes. Miremos allí en Colosenses, capítulo 3. Dice la palabra de Dios así: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfema, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Y el verso 10 dice: revestidos del nuevo. Qué importante que es reconocer que si esto practicábamos antes, si esto era común en nuestra vida, ¿sí?, de enojarnos, de tener ira, de deseos de venganza, de hacer daño a otras personas, es algo de la vida pasada. Ahora que somos de Cristo, dice la palabra que debemos despojarnos, sacarnos esa manera de pensar, esa manera de vivir, esa manera de enojarnos, esa manera de airarnos. ¿Para qué? Para ahora vestirnos del nuevo hombre, que es según Cristo. ¿Sí? Lo que ahora somos hijos de Dios. ¿Sí? Y ese gran privilegio requiere también una gran responsabilidad. Si somos de Cristo, debemos conducirnos como Cristo. Y por lo tanto, no permitir que el enojo sea el que controle nuestras relaciones. ¿Sí? Vamos a mirar allí en Proverbios, capítulo 29, el verso 11 dice así: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Qué importante que es, que aspiremos, busquemos ser sabios en nuestra vida, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de manejar la ira, en nuestra manera de manejar el enojo. Busquemos ser sabios y pidámosle a Dios sabiduría. La palabra dice que Él no la niega a nadie que la pida. Así que en medio de un mundo dominado por la ira, por la violencia, por los hechos inauditos que pasan, sería, la mayoría de las veces uno apaga el televisor por no ver tantos resultados de personas airadas, enojadas, ejerciendo violencia, haciéndose daño a otros y a ellos mismos. Entonces, qué importante que es que vos y yo reconozcamos que ahora somos de Cristo y por lo tanto nuestra conducta debe ser distinta. El airarnos pero no pecar, ante una situación injusta o desagradable, es la meta. Poder entonces de esa manera controlar, tener dominio propio, porque lo otro es falta de dominio propio. Dejamos que la ira, que el enojo nos controle y por supuesto terminamos haciendo daño a otros y a nosotros. Debemos buscar el ideal y perseguir el hecho de desechar toda clase de enojo que ofende a Dios y a nuestro prójimo. Porque esto que pasa, a veces uno dice, no, porque él me lo hizo, fue fulano que me hizo tal cosa y yo solo es con él. Pero es Dios el primer ofendido cuando vos dejás que el enojo domine tu vida, que la ira determine tu forma de conducta. ¿Sí? Entonces, saber que estás haciendo, pecando contra Dios. El poder abandonar esos deseos de la carne y seguir lo que el Señor manda es lo que debemos hacer. Dice Gálatas capítulo 5,
verso 19 al 20, dice así: y manifiestas son las obras de la carne, ¿sí?, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos e iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que las que practicaban tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Qué importante que es, que a veces uno dice, bueno, no, el enojo, la ira es solo por aquello que me hicieron, pero yo, como soy hijo de Dios, no. Fíjense dónde está, en qué contexto está la ira. En qué tipo de pecados está comparada, dentro de idolatría, hechicería, herejías, envidias. Entonces, sepamos reconocer si el enojo y la ira llegan a nuestra vida, tenemos que decirle que no, y no permitir que esa pasión desordenada del alma sea la que domine nuestra conducta. El enojo, termina haciendo daño, aún si lo escondemos, lo guardamos en el interior, nos va a llenar de amargura, y va a explotar en algún momento con agresividad, maltratos y ofensas. Y por supuesto el enojo también es causa de otros pecados. Si estamos enojados terminamos haciendo más cosas. El enojo engendra gritos, contiendas, enemistades. Y bueno, las contiendas pueden ser verbales o físicas, o aún, como les comentaba antes, terminan en muerte. Entonces, qué importante que es dominar el enojo y la ira, ese dominio propio que le debemos pedir al Señor. El enojo engendra palabras hirientes y ofensivas, y por supuesto el Señor pide que no las tengamos. El enojo puede derivar en venganzas, homicidios. Miremos lo que dice el Salmo 37:8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Que dejemos la ira y el enojo es lo que nos dice este Salmo 37:8. Qué importante que es poder permitir que Dios sea el que nos ayude a conducirnos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su enseñanza, y lejos esté de nosotros estar airados y enojados. El enojo perjudica a la misma persona, que por supuesto pierde la comunión con Dios por su pecado, pierde la paz, pierde el gozo, y no soluciona nada. Por el contrario, todo se empeora. ¿Por qué nos enojamos? Miremos allí lo que dice Santiago, capítulo 3. Vamos a mirar allí lo que nos dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 3, verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contiendas en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra el prójimo. Porque esta sabiduría no es más, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Qué triste que es que nosotros somos llamados a buscar la sabiduría que viene de lo alto. Y esto, por supuesto, no lo es de ninguna manera. Nos enojamos por actuar según la carne y no conforme al Espíritu Santo.
nos enojamos por tener un hábito arraigado desde la vida vieja. Tal vez desde niño no nos corrigieron y, bueno, manejamos esas explosiones de ira. Era una parte de mí. Muchos se excusan, bueno, pero yo soy así. Desde que conocí al Señor debemos ser distintos. Ahora somos hijos, ¿sí? Y solo lo que el Señor y la sabiduría que viene de lo alto debe ser la que conduzca nuestra vida. A veces, bueno, nos enojamos o expresamos esa ira por los problemas o conflictos interiores no solucionados. Exteriorizamos enojo porque hay algo en nosotros que no hemos solucionado, que no le hemos entregado al Señor. Que el Señor permita que podamos resolver esos problemas y no airarnos. Y bueno, nos enojamos por el maltrato que recibimos de otro. Necesitamos perdonar a los demás, ¿sí? Ser capaces de perdonar todo tipo de conducta y entregárselas al Señor. Para vencer este pecado debemos proponernos reconocer el enojo como pecado y arrepentirnos sin excusas ni justificaciones, ¿sí? Y cada vez que nos volvemos a enojar, confesarlo. Esto nos permitirá recibir el perdón, la restauración y la fortaleza de Dios. Si yo acudo a Dios pidiendo perdón, pidiendo ayuda, Él lo va a hacer. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para darnos fuerza para que no lo volvamos a hacer. Reconciliarnos con las personas afectadas y con Dios, pedir perdón a los que hemos ofendido y perdonar al que nos dañó. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 3:18. Bueno, que Dios les bendiga.